Historia real en Puebla. La novia del espejo cubierto. Rosario Méndez, 1871. Bienvenido a este espacio, donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real en Puebla. La novia del espejo cubierto. Rosario Méndez, 1871. Capítulo 1. Los espejos que ocultaban la muerte. En la ciudad de Puebla de Los Ángeles, capital del estado de Puebla, ubicada a 2.160 metros sobre el nivel del mar en Valle Amplio conocido como Valle de Cuetlaxcoapán, que estaba situado entre dos cordilleras volcánicas masivas que incluían al oeste Sierra Nevada, que contenía volcanes más altos de México, particularmente Popocatépetl, que alcanzaba altura de 5.426 metros, siendo segundo pico más alto de México después de Pico de Orizaba, volcán que durante período colonial y durante siglo XIX había estado activo ocasionalmente, emitiendo fumarolas de vapor y gases que eran visibles desde Puebla, ubicada a apenas 60 kilómetros al este, y ocasionalmente experimentando erupciones menores que depositaban ceniza volcánica sobre ciudad, creando capas delgadas de polvo gris que cubría edificios, calles y vegetación, requiriendo limpieza extensiva después de cada evento, ceniza que aunque era molestia también proporcionaba beneficio, porque cuando era incorporada en suelos aumentaba fertilidad mediante adición de minerales que plantas necesitaban, particularmente fósforo y potasio, fertilidad que había hecho Valle de Puebla extraordinariamente productivo para agricultura, particularmente cultivo de maíz, que era alimento básico de población, cultivo de trigo, que había sido introducido por españoles durante periodo colonial y que había sido adoptado extensivamente particularmente por población de origen español que prefería pan de trigo sobre tortillas de maíz, que eran consumidas principalmente por población indígena, y cultivo de maguey, que era planta suculenta grande, que era cultivada para producción de pulque, que era bebida fermentada, producida de savia que era extraída de plantas maduras mediante proceso que involucraba perforar corazón de planta usando herramienta afilada, creando cavidad donde savia se acumulaba durante noche, siendo recolectada durante mañana, usando calabaza ahuecada que servía como contenedor. Savia que entonces era fermentada durante varios días, en recipientes grandes, produciendo bebida alcohólica de contenido moderado, de aproximadamente 6% de alcohol, que era consumida extensivamente, particularmente por clases trabajadoras, que consideraban pulque como alimento además de bebida, porque contenía vitaminas y proteínas derivadas de levaduras que causaban fermentación. Al este Sierra Madre Oriental, que era cordillera, que se extendía desde frontera con Estados Unidos hacia sur, atravesando estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, creando barrera geográfica que separaba altiplano central de tierras bajas de costa del Golfo,
cordillera que alcanzaba altitudes de hasta 3.000 metros en picos más altos, creando paisaje montañoso dramático cubierto con bosques de pino y encino en altitudes altas, donde precipitación era abundante, alcanzando 1.500 milímetros anuales, y con vegetación de matorral xerófilo en laderas bajas, donde precipitación era menor, particularmente en laderas orientadas hacia oeste, que estaban en sombra de lluvia, recibiendo apenas 400 milímetros anuales debido a fenómeno climático, donde vientos dominantes del este que traían humedad desde Golfo de México ascendían por laderas orientales de sierra, depositando precipitación mediante condensación causada por enfriamiento adiabático de aire que ascendía. Pero cuando aire descendía por laderas occidentales hacia Valle de Puebla, se calentaba y se secaba, creando condiciones más áridas. Valle que había sido habitado durante milenios primero por grupos olmecas xicalancas que habían establecido asentamiento importante en Cholula, ubicada a apenas 10 kilómetros al oeste de Puebla. Asentamiento que había florecido durante período clásico mesoamericano, construyendo pirámide masiva, que era estructura más grande por volumen en México, alcanzando dimensiones de 400 metros por lado en base y altura de 66 metros, aunque altura había sido reducida durante siglos subsecuentes mediante erosión y mediante construcción de iglesia católica encima durante período colonial temprano, cuando españoles habían adoptado estrategia de construir iglesias sobre sitios religiosos prehispánicos como símbolo de triunfo de cristianismo sobre religiones nativas. Posteriormente, durante período posclásico, cuando región había sido dominada por grupos nahuas, particularmente en cholultecas, que habían mantenido Cholula como centro ceremonial importante, atrayendo peregrinos de regiones distantes que visitaban para rendir culto a Quetzalcóatl, que era deidad principal asociada con sitio, región, que había sido conquistada por españoles en 1519, cuando Hernán Cortés, después de haber formado alianza con tlaxcaltecas, que eran enemigos tradicionales de mexicas, había marchado hacia Tenochtitlan, atravesando Puebla, pero antes de continuar hacia capital mexica, había conducido masacre en Cholula, matando miles de habitantes en evento que se había tornado notorio en historia de conquista, generando debate durante siglos sobre si masacre había sido justificada como respuesta preventiva a conspiración que cholultecas supuestamente habían planeado para atacar españoles según versión de Cortés, o si había sido acto de terrorismo calculado, diseñado para intimidar poblaciones indígenas, demostrando que resistencia resultaría en aniquilación, según versión de críticos de conquista, particularmente Fraile Dominico Bartolomé de las Casas, que había denunciado abusos de conquistadores en escritos que habían sido publicados en España, generando controversia. Después de conquista región, había sido colonizada mediante establecimiento de Ciudad de Puebla en 1531 por obispo de Tlaxcala, Juan de Zumárraga, que había solicitado autorización de autoridades virreinales para fundar ciudad que sería poblada exclusivamente por colonos españoles, sin población indígena que viviría en ciudad, sino en pueblos separados circundantes, manteniendo segregación racial, que era política oficial de corona española durante período colonial temprano, aunque política había sido erosionada gradualmente durante siglos subsecuentes, a medida que mestizaje había creado población mixta, que había tornado impracticable mantener segregación estricta. Ciudad que había sido diseñada según patrón urbano renacentista, con calles que se intersectaban en ángulos rectos, creando bloques cuadrados regulares, con plaza central,
donde edificios públicos principales estaban ubicados, incluyendo catedral que había sido construida durante período que se extendía desde 1575, cuando construcción había comenzado, hasta 1649, cuando torres habían sido completadas, aunque decoración interior había continuado durante siglo XVIII, creando edificio que combinaba elementos arquitectónicos de estilos renacentista, barroco y neoclásico, reflejando cambios en gustos durante siglo y medio de construcción. Catedral que era considerada entre catedrales más impresionantes de América colonial debido a dimensiones masivas que incluían nave principal de 70 metros de longitud y 40 metros de anchura, torres gemelas que alcanzaban altura de 70 metros, dominando skyline de ciudad, y decoración interior extraordinariamente elaborada que incluía retablo mayor que había sido construido usando técnica de estofado, donde pan de oro era aplicado sobre madera tallada, cúpula decorada con frescos pintados por artistas coloniales y capillas laterales dedicadas a santos variados decoradas con pinturas, esculturas y retablos que demostraban riqueza de Iglesia Católica que había acumulado fortunas mediante diezmos que eran cobrados de toda producción agrícola y comercial, mediante donaciones de fieles que buscaban asegurar salvación, mediante contribuciones a construcción y mantenimiento de iglesias, y mediante operación de haciendas y de negocios comerciales que Iglesia había adquirido mediante herencias testamentarias de personas que habían legado propiedades a Iglesia, esperando que oraciones de sacerdotes facilitarían tránsito de almas desde purgatorio hacia cielo. Con palacio episcopal que alojaba oficinas de obispo de Puebla, que era autoridad religiosa principal de región, con palacio municipal que alojaba oficinas de gobierno de ciudad, y con casas de familias prominentes que habían sido construidas usando ladrillo decorativo y azulejos de Talavera, que eran baldosas de cerámica vidriada, decoradas con diseños geométricos y florales, usando colores brillantes, particularmente azul, amarillo, verde y blanco, que habían sido fabricados en talleres de Puebla, siguiendo técnicas que habían sido introducidas desde Talavera de la Reina, en España, durante siglo XVI. Técnicas que habían sido adaptadas usando materiales locales y usando diseños que combinaban motivos europeos con motivos indígenas, creando estilo distintivo que se había tornado característico de Puebla, ciudad que para año de 1871, cuando historia trágica de Rosario Méndez, que voy a narrar en detalle, meticuloso, ocurrió, había alcanzado población de aproximadamente 80.000 habitantes, distribuidos en área urbana, que se extendía durante aproximadamente 20 kilómetros cuadrados. Población que incluía aproximadamente 30%, que era indígena, perteneciendo principalmente a grupos nahuas que habían mantenido idioma náhuatl y costumbres tradicionales, particularmente en barrios periféricos de ciudad y en pueblos circundantes que habían sido incorporados gradualmente en área urbana durante expansión de siglo XIX, y 70% que era mestiza y criolla, dominando centro de ciudad y controlando economía, mediante operación de talleres que producían textiles, particularmente algodón, que era hilado y tejido en telares manuales, produciendo telas que eran vendidas en mercados locales y que eran exportadas a otras regiones de México, mediante operación de talleres que producían cerámica de Talavera, que era vendida a familias ricas que decoraban casas con azulejos, mediante comercio que incluía importación de productos europeos, particularmente textiles finos, herramientas de hierro y productos manufacturados que eran vendidos en tiendas ubicadas en portales alrededor de Plaza Central,
y mediante agricultura en haciendas ubicadas en valle circundante que producían maíz, trigo y pulque que eran vendidos en mercados urbanos. En la tarde templada pero ligeramente nublada del sábado 11 de marzo de 1871, cuando temperatura había alcanzado 22 grados centígrados, que era temperatura agradable típica de marzo en Puebla, cuando temporada seca estaba llegando a conclusión antes de inicio de temporada de lluvias, que comenzaría en mayo, trayendo precipitación que transformaría paisaje de tonos cafés y grises a tonos verdes durante meses subsecuentes, cuando cielo mostraba nubes altas que cubrían aproximadamente 60% de bóveda celeste, permitiendo que sol brillara intermitentemente creando patrón cambiante de luz y sombra. Cuando viento del este soplaba suavemente con velocidad de 15 kilómetros por hora, trayendo aire fresco desde montañas, aproximadamente a las 5 de tarde, cuando ceremonia matrimonial, que había sido conducida en parroquia de San José, ubicada en barrio de Analco, que era uno de barrios más antiguos de Puebla, que había sido establecido durante siglo XVI como asentamiento para población indígena que trabajaba en ciudad, había concluido, y cuando procesión de salida había procedido con pareja recién casada, que consistía de Rosario Méndez, de 24 años, hija de don Anselmo Méndez, quien era propietario de taller que producía textiles de algodón, empleando 20 tejedores que operaban telares manuales, produciendo aproximadamente 500 metros de tela semanalmente, que era vendida a comerciantes que distribuían a tiendas, taller que generaba ingresos anuales de aproximadamente 6,000 pesos, que después de deducir costos de materias primas que incluían algodón que era comprado de plantaciones de Veracruz, donde clima cálido y húmedo era apropiado para cultivo, y después de deducir salarios de tejedores que eran pagados mediante sistema de destajo, donde pago dependía de cantidad de tela producida, incentivando productividad, pero creando inseguridad económica durante periodos, cuando demanda era baja, reduciendo cantidad de trabajo disponible, dejaba ganancias de aproximadamente 2,500 pesos anuales que permitían que familia Méndez viviera confortablemente en casa de 2 pisos ubicada en centro de ciudad, conteniendo 10 habitaciones decoradas modestamente con muebles fabricados localmente. Y don Práxedes Zaragoza, de 38 años, quien se presentaba como comerciante de productos agrícolas, que supuestamente operaba negocio próspero comprando maíz y trigo de haciendas de Valle de Puebla para revender en mercados urbanos, comerciante que según afirmaciones ganaba ingresos de aproximadamente 4,000 pesos anuales, aunque esta historia era exageración de realidad, porque don Práxedes, aunque efectivamente compraba y vendía granos, ocasionalmente no era comerciante establecido, con capital suficiente, sino era intermediario menor que ganaba apenas 1,500 pesos anuales, y más problemático, tenía deudas de 6,000 pesos acumuladas mediante préstamos con intereses altos y mediante pérdidas en inversiones fallidas, caminando por pasillo central de parroquia hacia salida mientras invitados observaban según costumbre, cuando pareja había llegado a casa, que don Práxedes había alquilado en calle 5 de Mayo, ubicada a 10 cuadras de Plaza Central, casa que era construcción de 2 pisos con fachada decorada con azulejos de Talavera, mostrando diseños florales en colores azul y amarillo, con patio interior conteniendo fuente y jardín pequeño, con sala principal ubicada en planta baja, donde recepción modesta sería celebrada durante tarde con aproximadamente 40 invitados, que incluían familia cercana y amigos seleccionados, y con habitaciones ubicadas en segundo piso donde pareja viviría,
cuando empleadas que habían sido contratadas para ayudar con recepción estaban preparando mesas con alimentos que incluían mole poblano, que era platillo característico de Puebla, preparado mediante mezcla compleja de chiles, chocolate, especias y otros ingredientes, creando salsa espesa y oscura, que era servida sobre pollo o guajolote, chiles en nogada, que era platillo, que aunque era tradicionalmente servido durante septiembre para celebrar independencia de México, también era servido ocasionalmente durante otras festividades, consistiendo de chiles poblanos, rellenos con mezcla de carne, frutas y especias, cubiertos con salsa de nuez y granada, creando colores que representaban bandera mexicana de verde, blanco y rojo, y dulces variados que incluían camotes, que eran dulces hechos de camote, que era tubérculo similar a papa dulce, que era cocido, machacado, mezclado con azúcar y moldeado en formas variadas, siendo vendidos en dulcerías de Puebla, que eran famosas en México por calidad de dulces producidos. Cuando don Práxedes había dado instrucción extraordinaria a empleadas, que había generado comentarios discretos, pero que sería crucial para investigación subsecuente. Todos espejos en casa debían ser cubiertos inmediatamente con telas oscuras durante recepción y debían permanecer cubiertos durante período de 8 días, que seguiría a matrimonio según superstición tradicional, que afirmaba que espejos reflejaban no solo imagen física de personas, sino también almas, y que durante período inmediatamente después de matrimonio, cuando alma de novia estaba en transición de pertenecer a familia de origen a pertenecer a familia de esposo, espejos podían capturar alma causando enfermedad o muerte. Superstición que, aunque no era practicada universalmente, era conocida en algunas familias, particularmente familias que mantenían creencias tradicionales, mezclando elementos de catolicismo con elementos de creencias indígenas prehispánicas que habían sido preservadas durante siglos, a pesar de esfuerzos de Iglesia Católica de eliminar prácticas que eran consideradas supersticiosas o paganas, instrucción que había sido obedecida por empleadas, que habían cubierto aproximadamente 6 espejos que estaban ubicados en habitaciones variadas de casa, incluyendo espejo grande en sala principal, espejo en comedor, y 4 espejos en habitaciones de segundo piso, particularmente espejo grande en habitación nupcial, que estaba ubicado en pared frente a cama, donde Rosario pasaría primeros días de vida matrimonial, espejos que permanecerían cubiertos durante 8 días siguientes, previniendo que Rosario viera reflexión propia, prevención que sería interpretada inicialmente como simple observancia de superstición tradicional, pero que investigación revelaría había sido estrategia calculada de don Práxedes para prevenir que Rosario viera en reflexión señales físicas de envenenamiento que estaba siendo administrado progresivamente mediante arsénico, que era agregado diariamente a chocolate que Rosario bebía cada mañana, envenenamiento que causaba deterioro físico que incluía palidez extrema de piel, aparición de manchas oscuras particularmente en rostro y en manos, y adelgazamiento dramático debido a pérdida de apetito causada por náusea constante, deterioro que habría sido visible inmediatamente en espejo, alertando Rosario de que algo estaba mal, pero que sin acceso a espejo era percibido solo gradualmente mediante sensación de debilidad creciente que Rosario atribuía inicialmente a nerviosismo natural de nueva esposa ajustándose a vida matrimonial sin sospechar que estaba siendo envenenada sistemáticamente. Esta es la historia de Rosario Méndez, quien tenía 24 años cuando se casó con don Práxedes Zaragoza el 11 de marzo de 1871 en Parroquia de San José en Puebla,
quien después de ceremonia fue llevada a casa donde todos espejos habían sido cubiertos con telas oscuras según superstición, que esposo afirmaba era tradición familiar importante que debía ser observada para asegurar prosperidad de matrimonio, quien durante 8 días que siguieron fue envenenada, progresivamente mediante arsénico agregado a chocolate sin tener acceso a espejo, que habría revelado deterioro físico dramático que envenenamiento causaba, quien murió el 19 de marzo, apenas 8 días después de matrimonio, después de síntomas que incluían vómito severo, diarrea, convulsiones y fallo de órganos múltiples, y cuya muerte generó investigación que revelaría que práctica de cubrir espejos no había sido observancia de superstición, sino había sido método calculado de prevenir que víctima descubriera envenenamiento viendo deterioro en reflexión, que hermana de Rosario, que había visitado durante día anterior a muerte, había notado que Rosario lucía extraordinariamente enferma con palidez extrema y manchas oscuras en piel, pero que cuando había solicitado espejo para mostrar a Rosario cómo lucía don Práxedes, había rechazado violentamente, afirmando que espejos debían permanecer cubiertos, comportamiento que había generado sospecha que había sido reportada a autoridades después de muerte y que investigación había revelado arsénico en chocolate, en cuerpo de Rosario mediante autopsia y en posesión de don Práxedes que había comprado de botica días antes de matrimonio. Capítulo 2. Puebla en 1871 y la industria textil. El año de 1871 encontró a México bajo gobierno del presidente Benito Juárez, que había sido reelecto en 1867 después de victoria sobre Imperio de Maximiliano, que había sido establecido mediante intervención francesa. Puebla específicamente era ciudad extraordinariamente importante para economía de región central de México, debido a industria textil que empleaba aproximadamente 30% de población trabajadora urbana, industria que había sido establecida durante período colonial, cuando talleres artesanales habían producido textiles usando telares manuales, y que había expandido durante siglo XIX, particularmente durante década de 1830, cuando primeras fábricas textiles mecanizadas habían sido establecidas usando maquinaria importada de Inglaterra, transformando producción de proceso artesanal a proceso industrial. La economía de Puebla estaba basada en textiles que eran producidos tanto en talleres artesanales que empleaban métodos tradicionales como en fábricas mecanizadas que empleaban telares de vapor, en cerámica de Talavera que era producida en talleres especializados, en comercio que aprovechaba posición de Puebla en ruta entre Ciudad de México y Veracruz, que era puerto principal de México, y en agricultura en valle circundante. La sociedad de Puebla estaba estratificada con élite de propietarios de fábricas textiles, comerciantes grandes y hacendados que constituía aproximadamente 5% de población, controlando aproximadamente 60% de riqueza, clase media de propietarios de talleres artesanales, comerciantes menores y profesionales que incluía familia Méndez que constituía aproximadamente 15%, y mayoría de población que trabajaba como tejedores, empleados domésticos, vendedores, ambulantes ganando salarios que variaban desde 12 pesos mensuales para trabajadores no calificados hasta 30 pesos para trabajadores calificados. Para mujeres de familias de clase media como Rosario, vida ofrecía educación básica, participación limitada en sociedad, expectativa de matrimonio apropiado. Capítulo 3. Rosario Méndez y el taller familiar. Rosario Méndez había nacido en 1847 en Puebla, en familia de tejedores que habían operado taller durante 2 generaciones.
Su abuelo, don Florencio Méndez, había establecido taller en 1825, produciendo textiles de algodón que eran vendidos en mercados locales. Su padre, don Anselmo, había heredado en 1855. Había expandido mediante contratación de tejedores adicionales. Había mejorado calidad mediante uso de algodón de mejor calidad importado de Veracruz. Su madre, doña Jacinta, continuaba activa ayudando con administración. Rosario era segunda de 6 hijos, que incluían hermano mayor Venancio, de 28 años, que trabajaba en taller, hermana mayor Modesta, de 26, hermanas menores Benita, de 22 años, y Felicitas, de 20, y hermano menor Evaristo, de 18. A sus 24 años, Rosario era mujer de apariencia agradable, con personalidad alegre, educación básica que incluía alfabetización y catecismo, habilidades en costura y cocina. La dote que traería a matrimonio incluía efectivo de 2,000 pesos, ajuar valorado en 500 pesos, total de 2,500 pesos, que era dote modesta pero respetable. El cortejo por don Práxedes había comenzado en noviembre de 1870, cuando había sido presentado a familia mediante conocido comercial. Había continuado durante 4 meses con don Práxedes, visitando regularmente, demostrando conocimiento de comercio de granos. Cuando había propuesto matrimonio en febrero de 1871, don Anselmo había aceptado, después de investigación superficial, que había confirmado que don Práxedes compraba y vendía granos, pero que no había revelado deudas. Rosario había aceptado con convicción de haber encontrado esposo que proporcionaría vida estable. Lo que no sabía era que don Práxedes tenía deudas de 6,000 pesos y que planeaba asesinarla para heredar dote. Capítulo 4. El envenenamiento oculto por los espejos. Don Práxedes Zaragoza había desarrollado plan que combinaba envenenamiento progresivo con explotación de superstición tradicional. Había identificado que arsénico administrado en dosis pequeñas durante días causaría envenenamiento que se manifestaría gradualmente, permitiendo que muerte pareciera ser enfermedad natural, pero presentaba desafío de que arsénico causaba deterioro físico visible que incluía palidez extrema, manchas oscuras en piel y adelgazamiento que, si eran observados por víctima, alertarían que algo estaba mal. Había resuelto mediante estrategia de cubrir espejos en casa, usando pretexto de superstición tradicional, que algunos creían que espejos debían ser cubiertos después de matrimonio para prevenir que capturaran alma de novia. Había obtenido arsénico de Botica San Pedro, afirmando necesitar para control de ratas. Había preparado solución, disolviendo 10 gramos en agua, creando concentración suficiente para que dosis pequeña de 5 mililitros contuviera 50 miligramos, que era dosis subtóxica, que no causaría muerte inmediata, pero que acumulada durante días causaría envenenamiento fatal. Durante mañana después de matrimonio había agregado solución a chocolate que Rosario bebía cada mañana, según costumbre. Rosario había consumido chocolate envenenado sin sospecha, comenzando acumulación de arsénico en cuerpo. Durante días subsecuentes había continuado agregando arsénico diariamente. Rosario había comenzado a experimentar síntomas que incluían náusea leve, pérdida de apetito, debilidad, pero había atribuido a ajuste a vida matrimonial. Crucialmente, deterioro físico que envenenamiento causaba progresaba visiblemente. Piel había tornado extraordinariamente pálida, casi grisácea. Manchas oscuras habían aparecido particularmente en mejillas y en manos. Peso había disminuido dramáticamente debido a pérdida de apetito. Pero porque espejos permanecían cubiertos, Rosario no veía reflexión que habría revelado cambios dramáticos. Percibía solo sensación de debilidad, sin comprender severidad de condición.
Durante 6º día después de matrimonio, hermana Modesta había visitado, había visto Rosario, había alarmado por apariencia, había solicitado espejo para mostrar a Rosario cómo lucía esperando que verla convencería de necesidad de ver doctor. Don Práxedes había rechazado violentamente afirmando que espejos debían permanecer cubiertos según tradición, comportamiento que había generado sospecha en Modesta que había comentado a familia. Durante 8º día, síntomas habían progresado a crisis, vómito severo, diarrea profusa, convulsiones, fallo renal. Rosario Méndez murió el 19 de marzo después de agonía de 12 horas desde inicio de crisis final. Capítulo 5. La investigación de la hermana sospechosa Modesta, que había estado profundamente perturbada por rechazo violento de don Práxedes a mostrar espejo, y por apariencia extraordinariamente enferma de Rosario, que había visto durante visita, había reportado sospechas a padre don Anselmo después de muerte. Don Anselmo había alertado al alguacil don Leandro Gutiérrez, que había iniciado investigación. Interrogatorio de don Práxedes había revelado historia de que Rosario había enfermado súbitamente durante 8º día de matrimonio, sin síntomas previos significativos. Pero interrogatorio de Modesta había contradicho. Cuando visité 2 días antes de muerte, Rosario lucía extraordinariamente enferma, con palidez extrema y manchas oscuras en piel. Cuando solicité espejo para mostrarle, don Práxedes rechazó violentamente. Comportamiento fue extraordinariamente sospechoso. Examen de casa había revelado que espejos permanecían cubiertos. Alguacil había descubierto espejos removiendo telas. Había notado que práctica de cubrir espejos, aunque era conocida como superstición, no era practicada universalmente, generando sospecha de que había sido usada con propósito diferente. Interrogatorio de empleadas que habían preparado chocolate diariamente había revelado que don Práxedes había insistido en preparar chocolate personalmente, afirmando que quería asegurar que fuera preparado exactamente según preferencia de Rosario. Pero comportamiento había sido inusual porque normalmente preparación de chocolate era tarea de empleadas. Análisis de chocolate residual que había sido encontrado en cocina había revelado presencia de arsénico mediante prueba química simple que involucraba agregar sulfuro de hidrógeno a muestra, causando que arsénico precipitara como sulfuro de arsénico, que era sólido amarillo brillante fácilmente reconocible. Autopsia conducida por Dr. Bernabé Salazar había revelado presencia de arsénico en estómago, intestinos, hígado y riñones en concentraciones que confirmaban envenenamiento progresivo durante período de días. Búsqueda de casa de don Práxedes había revelado frasco conteniendo solución de arsénico escondido en armario, registro de compra en Botica San Pedro. Don Práxedes fue arrestado, confesó bajo presión. Capítulo 6. El juicio de los espejos cubiertos. Juicio de don Práxedes Zaragoza comenzó en mayo de 1871 en Puebla, generando atención extraordinaria. Evidencia fue devastadora. Autopsia confirmando arsénico en tejidos de Rosario, análisis de chocolate revelando veneno, frasco de arsénico en posesión de don Práxedes, registro de compra de botica, testimonio de Modesta sobre observar apariencia enferma de Rosario y sobre rechazo violento de don Práxedes a mostrar espejo, testimonio de empleadas sobre comportamiento inusual de don Práxedes preparando chocolate personalmente, confesión de don Práxedes. Dr. Salazar testificó: Rosario murió de envenenamiento por arsénico administrado progresivamente durante 8 días. Concentraciones en tejidos demuestran acumulación gradual. Síntomas habrían sido acompañados por deterioro físico visible, particularmente palidez extrema y manchas oscuras, que habrían sido obvias en espejo.
Modesta testificó: cuando vi Rosario 2 días antes de muerte, lucía extraordinariamente enferma. Solicité espejo para mostrarle. Lompráxedes rechazó violentamente afirmando que espejos debían permanecer cubiertos. Ahora comprendo que práctica no fue superstición, sino fue método de prevenir que Rosario viera deterioro causado por envenenamiento. Fiscal argumentó. Acusado desarrolló plan sofisticado que combinó envenenamiento progresivo con explotación de superstición tradicional. Cubrió espejos afirmando observar tradición, pero propósito real fue prevenir que víctima viera en reflexión deterioro físico dramático causado por arsénico que administraba diariamente. Agregó arsénico a chocolate durante 8 días. Víctima experimentó síntomas progresivos, murió en agonía. Hermana que visitó vio apariencia enferma, solicitó espejo. Acusado rechazó violentamente revelando que ocultaba algo. Es conspiración que transforma objeto doméstico común, espejo, en elemento crucial de método criminal mediante prevención de acceso. Veredicto: culpable de homicidio premeditado con circunstancia agravante de uso de veneno y premeditación extraordinaria. Sentencia: muerte por fusilamiento. Don Práxedes Zaragoza fue ejecutado en Puebla el 15 de agosto de 1871. Últimas palabras. Plan habría sido perfecto si Hermana no hubiera visitado y no hubiera solicitado espejo. Espejos cubiertos previnieron que Rosario viera deterioro que envenenamiento causaba. Pero rechazo violento a mostrar espejo generó sospecha. Investigación descubrió arsénico, verdad fue revelada. Epílogo. Caso estableció precedentes. Médicos fueron educados sobre importancia de examinar víctimas visualmente buscando señales físicas de envenenamiento que podrían no ser reportadas por víctimas que no tienen acceso a espejos. Familias fueron advertidas sobre sospecha de prácticas que prevenían acceso a espejos, particularmente después de matrimonios. Espejos que habían sido cubiertos fueron preservados en Museo de Medicina Legal de Puebla, con telas que habían sido usadas para cubrirlos y con inscripción: Los espejos de Rosario Méndez, cubiertos por asesino, afirmando tradición, pero con propósito de prevenir que víctima viera deterioro causado por envenenamiento progresivo. Hermana solicitó espejo, asesino rechazó, sospecha salvó verdad. Familia Méndez estableció fondo educando mujeres sobre importancia de reportar síntomas físicos a familia y doctores en lugar de asumir que son normales. Sobre sospecha de comportamiento que previene acceso a información sobre condición física. Caso fue citado durante décadas como ejemplo de cómo objetos domésticos comunes pueden ser transformados en elementos de conspiración criminal, cómo tradiciones pueden ser explotadas con propósitos criminales, cómo observación alerta de familia puede salvar verdad. Descansa en paz, Rosario Méndez. Fuiste envenenada durante 8 días sin saber por qué espejos fueron cubiertos, previniendo que vieras deterioro en reflexión. Hermana vio apariencia enferma, solicitó espejo. Asesino rechazó revelando conspiración. Moriste en agonía, pero verdad fue descubierta, justicia prevaleció. Si esta historia te ha conmovido profundamente, te invito cordialmente a dejar me gusta en este video para apoyar creación de más contenido histórico de calidad y a suscribirte al canal para recibir notificaciones de futuros episodios. Activa las notificaciones presionando campana. ¿Qué opinas sobre explotación de tradiciones para propósitos criminales? ¿Cómo reconocer cuando prácticas tradicionales están siendo usadas para ocultar abuso? Comparte tus pensamientos y teorías en comentarios. Gracias por escuchar esta historia trágica de novia del espejo cubierto.
de mujer joven que fue envenenada progresivamente sin poder ver deterioro porque asesino había cubierto espejos afirmando tradición. Que Memoria de Rosario nos enseñe que tradiciones pueden ser explotadas, que acceso a información sobre condición física propia es derecho fundamental, que observación alerta de familia puede revelar abusos ocultos, que métodos criminales pueden ser extraordinariamente sofisticados, requiriendo investigación igualmente rigurosa. Hasta próximo caso de historia criminal fascinante de México. Adiós.